Por lo tanto, si no se le cambia la vida a la gente, tenemos un problema, porque lo que plantea el peronismo es una transformación en relación a la vida cotidiana y al hacer feliz a la gente. Entonces, eso a veces no hay que olvidarse, porque si no, el problema que tenemos es que nos olvidamos que si seguimos hablando de peronismo es porque en un momento la gente vivía de una manera y sucedió algo durante años que dio vuelta a nuestro país, y gente que era barrendera y que cobraba un salario, o no tenía vacaciones, o no tenía formalidad en el laburo, lo pudo tener vacaciones, pudo laburar bien, pudo estar ordenado en su vida o ordenada en su vida. Por lo tanto, eso es importante. Por eso, de las banderas del peronismo, siempre el objetivo es la justicia social. Siempre el objetivo es la justicia, el norte es la justicia social. Digo, la independencia económica te da soberanía política, y la soberanía política se construye construyendo independencia económica para lograr la justicia social. Digo, y una de las cuestiones que introduce Perón es esta discusión en torno a él mismo decía: yo soy un continuador del pensamiento sanmartiniano. Perón, cuando habla de que él es un continuador del pensamiento sanmartiniano, lo hace por dos cosas. Primero, para entender que el desarrollo y la dinámica en la construcción de un proyecto político que sea efectivo es en tanto y en cuanto vos, como líder, retomás tu historia. Tenés la capacidad de retomar tu historia, porque eso es lo que le da fortaleza también a un proyecto político. Vos ser genuinamente expresión de lo que han sido los procesos independentistas desde nuestros orígenes hasta la actualidad. Por lo tanto, en ese contexto había un debate que tenía que ver, que empieza a ver Perón, que dice que la guerra, ustedes piensen que era obviamente militar, y la guerra que había en ese momento, la Segunda Guerra Mundial, había cambiado el carácter de cómo pensar las cosas, esto que decía hoy Facu, la cuestión de las crisis. Y él dice, estamos en una etapa donde hay una situación de guerra total, o toma de un pensador alemán, Van der Goltz, que dice, ya a la hora de pensar la guerra, ya no es ejércitos contra ejércitos, sino que es naciones contra naciones. Por lo tanto, si yo me tengo que preparar para la guerra, tengo que prepararme en todas las condiciones y todas las estructuras sociales que hacen a una nación. No solo tengo que armar un ejército, sino también tengo que preparar a la sociedad, que no es parte del ejército. Porque todo ese armado hace a la constitución de una nación. Por lo tanto, tengo que preparar a las fuerzas militares, a las fuerzas económicas, a las fuerzas políticas, y todo eso hace un cúmulo de síntesis de un proyecto de nación. Entonces, Perón dice, esto ya sucedió en Argentina. No en Argentina, ya sucedió en nuestra historia. ¿Cuándo sucedió en nuestra historia? Dice Perón, esto ya lo hizo San Martín en el cruce de los Andes. Pero como incluso como estrategia, cuando San Martín piensa el cruce de los Andes, estrategia militar, y ahí es donde entra la historia incluso de ustedes, de su provincia, la estrategia militar, donde dice, vamos a entrar por el Pacífico, a través de los barcos, y conteniendo con Güemes para que no venga el ejército realista, yo tengo que preparar no solo al ejército, tengo que preparar a la nación, es decir, tengo que preparar a los que van a producir para esos ejércitos, e incluso tengo que preparar a la sociedad que estamos, a la comunidad, que estamos luchando por un objetivo que es mayor al interés nuestro. Seamos libres y lo demás no importa nada. Digo, eso que puede parecer lindo en una película que se hizo y en una frase, en realidad lo que está ordenando es que hay un objetivo común que trasciende a los intereses incluso de esa provincia o de esa Argentina, o porque se estaba pensando en lógica de patria grande. Por lo tanto, Perón dice, yo soy un continuador
de esta gesta, porque esto ya sucedió en Argentina. Nosotros tenemos que recapitular eso que ya sucedió en Argentina. ¿Y qué quiere decir esto? Porque uno puede decir, pues sabe la política. En la concepción del peronismo hay tres fuerzas: la fuerza moral, la fuerza material y la fuerza instrumental. Y nosotros el problema que tenemos es que a veces instrumentalizamos la política y creemos que los instrumentos están por sobre todo. Léase el partido, la plata, los cargos. Y en su momento, la cuestión de las armas. La plata, los cargos, el partido son instrumentos. Si no hay fuerza material, es decir, cuadros gremiales, políticos, que estructuren, que vertebren los cargos, la plata y el partido, no sirve para nada. Por lo tanto, el pensar con esta lógica de algo que trascienda es esa fuerza moral que le da un contexto a seamos libres y lo demás no importa nada de San Martín. Yo tengo que tener la fuerza instrumental, pero también tengo que tener la fuerza material, es decir, los cuadros que vertebren esto, y tengo que tener un sentido de trascendencia de cuál es la disputa que yo voy a dar. Eso es lo que construye Perón cuando dice, esta es la batalla que nosotros vamos a dar, y construir esta independencia económica, la soberanía política y la justicia social para el armado. Digo, pero fíjense que el actualizar doctrina también sirve para no instrumentalizar la política. Si nosotros construimos cuadros gremiales, si nosotros construimos cuadros políticos, la plata y los cargos no nos sirven para nada. Es más, rompen estructuras. El Papa Francisco, el Dios dinero es el diablo. Digo, más allá de la cuestión, quienes sean católicos o no, el enemigo que dice San Francisco está diciendo el Dios dinero es el diablo y te aparece y te rompe todo tipo de comunidad, te rompe todo tipo de armado. Eso es cuando hablamos de fuerza instrumental, fuerza moral, fuerza material, y cuando hablamos de pensar la nación en armas, estamos hablando de cómo nos tenemos que preparar nosotros como nación en función de la disputa que vamos a dar y en relación a lo que Perón toma de San Martín. Segundo punto, y me meto de lleno en la discusión que estábamos teniendo recién. Ustedes saben que Perón fue 39, 40, 41, agregado militar y se fue a Europa. Ahí es donde viaja a España, viaja a Italia, dice que pasa por Alemania, no se sabe eso, pero eso es una discusión, y ahí es donde aparece esta operación, donde hablan de que Perón es fascista y todas esas. Y acá es importante retomar lo que decía Juan Manuel, porque en la propia concepción de cómo se piensa el peronismo y cómo se piensa el lugar de las organizaciones libres del pueblo en el proyecto político y nuestro modelo sindical argentino, que dice que el Estado no puede financiar a los sindicatos, sino que los sindicatos se financian por el aporte de los afiliados, es lo que le da independencia económica a los sindicatos, porque independencia económica te da soberanía política. Por lo tanto, si hubiese sido un dictador, Perón, y un fascista, ¿qué mejor que tener controlado todos los sindicatos? Y no darle independencia económica. Ahora, como es parte de una operación, de que, como siempre decimos, como siempre hago el mismo chiste, digo, tenemos una mala suerte, cuando se derrota el nazismo, van todos los nazis, van para Estados Unidos y para Argentina. Todos los que vienen a Argentina son más nazis y malos. Todos los que fueron a Estados Unidos son todos demócratas. Todos vieron que los nazis, digamos, en realidad los nazis malos vieron acá, y los que son todos demócratas, aportaron al desarrollo del país, etc. Bueno, parte de las operaciones que se hacen, y no hay que dejarse llevar. Digo, vuelvo, Europa. ¿Qué es lo que ve Perón? ¿Qué es lo que ve Perón en eso? En el desarrollo, en su viaje a Europa, él cuenta y él describe que es lo que ve el nivel principal
¿cuál es? La consolidación de un modelo económico que tiene que ver con el modelo industrial de grandes establecimientos. ¿Qué es lo que dice Perón? El problema que tiene eso, que le falta la cuestión social. Por eso es cuando viene acá, retoma todo el tema de justicia social y retoma toda la discusión en torno a que ese capitalismo no estaba llegando a las grandes mayorías. Pero yo me puedo quedar con esa parte solamente de la cuestión social, que es una verdad, pero también lo que ve Perón es esto. Él dice, la estructura que se organiza como dominante en el mundo es este tipo de capitalismo, que tiene el establecimiento o la gran industria como modelo de capitalismo. ¿Qué hace Perón cuando vuelve? Pide la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Por qué? Porque es el vínculo que va a tener con el actor social que va a ser el dominante, que es el dominante, que son los trabajadores que laburan en esa industria. Pero ¿qué pasa? Eso es que se tiene que organizar. Ese actor, lo que hace el peronismo, lo que le agrega el peronismo es reconocerlo, darle entidad, organizarlos y estructurarlos y vertebrarlos. Esa es la tarea que hace Perón. Cuando ve que sucede eso en Europa, viene acá y pide la Secretaría de Trabajo y Previsión. No es que era un visionario y vio a través de magia, se dio cuenta y la pegó porque pidió la Secretaría de Trabajo y Previsión. Eso es una estrategia. Una persona que ve de acá a 40 años, piensa en términos de 40, 50 años, por eso él pide la Secretaría de Trabajo y Previsión, porque sabe que ese es el modelo económico dominante que se ha consolidado y desde ahí es donde va a anclar el poder y se va a construir el poder. 2, 4, en relación a lo que sean las lógicas electorales. Gran problema de nuestro país. Pensamos la lógica política en términos de 2 y 4 años. Nada serio se puede construir en 2 y 4 años. Nada serio se puede construir en 2 y 4 años. Perón describe el universalismo y él estaba viviendo en la época del continentalismo. Imagínense. Él dice, vamos a ir a una etapa del universalismo y él en los 70 se estaba viviendo en la época del continentalismo. Es decir, estaba lo que está sucediendo ahora. 40 años adelantado. Digo, eso es el pensamiento estratégico. Ahora, por eso, con la CGT a Perón le alcanzaba. Con la CGT a Perón le alcanzaba. ¿Por qué? Porque el nivel de formalidad que se fue construyendo y él fue estructurando contenía el 80% o 90% de la población estructurada, la nueva forma de producción, que lo que generó es una estructuralidad en la informalidad, la desocupación, la polifuncionalidad, que no tiene que ver con la gente, tiene que ver con la estructura del sistema económico, que lo que hace es un fuerte proceso de concentración y un fuerte proceso de terciarización y, por ejemplo, y obviamente de desocupación. Es decir, que lo que antes se hacía en grandes establecimientos, ahora se terciarizó, se distribuyó por todo el mundo y hoy los establecimientos que teníamos en su momento, que teníamos de una empresa con 20.000 obreros, tiene 2.000 obreros y todo terciarizado y distribuido por todo, no Argentina, por todo el mundo. Del desarrollo productivo, del proceso productivo, lo que hace es una crisis, genera estructuralmente desocupación. Por lo tanto, tenemos una generación, 40 años que viene pasando, después de la dictadura militar, que viene pasando que es estructural. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con esos sectores del trabajo? Se llama plan social. Esto que se llama plan social. Hasta el 2015, planes sociales había 250.000. 260.000 planes sociales había, hasta el 2015. Del 2015 al 2019, casi 800.000. ¿O no? 800.000. Sí.
¿Eso quién lo hizo? El macrismo. ¿Por qué? El macrismo lo que hace es entregar más planes sociales, porque hay un proceso de desocupación y de entrega más planes. ¿Por qué? Porque lo que genera, de alguna manera, es concentra y achata la pirámide. Si achatar la pirámide, ¿qué quiere decir? Y si yo tengo 1 millón, 2 millones de planes de trabajo, de planes, lo que me genera es una presión con los sectores del trabajo formal, que lo que hace es que eso te baje el salario mínimo vital y móvil. Por eso es tan importante esa alianza que se dio de la CGT con los movimientos sociales para que en primera instancia se deje de llamar plan y se reconozca como un salario social complementario. ¿Por qué? Porque esto que parece una palabrita que es salario social complementario, lo que vos estás diciendo al decir salario social complementario, estás reconociendo que es un trabajo, que yo estoy trabajando. Por lo tanto, si vos reconoces que estás trabajando y das un complemento, quiere decir que esa otra persona vive de otro salario que es de changa. Ahora, esa vinculación que se da, una de las personas que lo está haciendo estratégicamente es Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez es la persona que vincula a los movimientos sociales con la CGT. ¿Por qué? Porque más allá de que hay tensiones y hay quilombo y se pelean, y sí, se pelean, un pensamiento estratégico es el esto tiene que estar conmigo, tiene que estar articulado. ¿Cómo hago para incorporarlo? Lo tengo que empezar a meter adentro, lo tengo que empezar a articular, Y sí, ese es el desafío. Eso es lo que se está haciendo. Con quilombo, con tensiones, con discusiones, con tensiones al interior de concepciones de que como que esto no trabaja, que eso existe, no hay que negarlo, eso existe. El problema es cómo me paro yo. Por eso yo decía, veamos la general para después entrarle al problema. Porque si nosotros vemos la general, el problema es que nos vamos a enojar con ese sector, porque no trabaja, y vamos a expulsar al 30% de la población. Entonces, actualizar doctrina también tiene que ver con la posibilidad de ver. Es que si nosotros nos decimos peronistas, tenemos que ser profundamente humanistas. Y profundamente humanistas quiere decir que la centralidad está en el ser humano. Y en ese ser humano que se realiza en la comunidad y que se realiza en un ambiente. Digo, discusión que se está dando ahora y que Perón ya la había dado en ese sentido con la cuestión económica. Guarda con pensar que el individuo no está en el marco de una comunidad y esa comunidad está en el marco de un ambiente. Por eso es la diferencia con lo de Greenpeace. No tiene que ver con cuidar solo el ambiente. Sí, es el ambiente que desarrolla el ser humano en la comunidad y en esa vinculación con el ambiente. Eso es ecología integral. Ese es el concepto de ecología integral. Es cómo se desarrolla esa comunidad. Pero digo, esto que se plantea de retomar estas tradiciones tiene que ver con, insisto, con repensar cuestiones que son parte de nuestra historia y que existieron, pero están negadas. Están negadas, pero existieron. Por eso nos quieren, el enemigo instala esta cuestión de que es importante no tener historia, la palabra tradición es mala, la palabra patria está asociada con el fascismo, nos van quitando todo lo que tenga que ver con nuestras tradiciones. Nos van quitando todo lo que tenga que ver con nuestras tradiciones. Y las tradiciones, en el marco de un proyecto que retome nuestra historia, pero un proyecto estratégico, es lo que más necesitamos. Eso es lo que le está construyendo a nuestros jóvenes en la cabeza. Que parece como que la palabra tradición es mala. Porque cuando digo tradición, digo organización, digo sindicato. Que el partido fue posterior al movimiento. Por lo tanto, es un instrumento
por el partido que por el movimiento. Nos preguntamos más por las elecciones que por cómo estamos generando este proceso movimiento, digamos, cómo expresamos a las grandes mayorías. Estamos pensando más en el instrumento, en lo instrumental, que en lo material en términos de movimiento. Digo, ¿ven cómo a veces hay que hacer ejercicio? Porque si no, lo que nos puede pasar es que nosotros mismos estemos pensando en la lógica instrumental. Ahora, eso es parte de nuestra génesis. La posibilidad de incorporar a otras identidades nacionales, pero la que vertebra es el peronismo. Porque eso fue lo que hizo Perón. Eso fue lo que hizo Perón. Algunos que venían de la crisis del PC, que jugó del otro lado, unos que venían de la crisis del Partido Socialista, otros que venían... Todo eso se vertebró en el peronismo. Ahora, si lo que sucedió después fue la construcción de esa identidad histórica mayoritaria como la que es hoy, que es el peronismo. Entonces, y con esto cierro, sí es importante en los procesos de discusión y debate, a veces es tratar de entrarle por las estructuras, por lo general, porque si entramos por lo particular le ponemos cara al problema y tenemos una discusión en torno a que sí, vos me estás hablando de tal cosa, pero tiene cara, es esta persona. Sí, sí, yo te estoy tratando de sacarte la cara para que veas el problema general. Después sí, de verdad, tiene cara y este es un ladri, hace tal cosa, pero ¿cómo hacemos? Digo, incluso Andrés siempre lo dice, hubo dos dirigentes sindicales que le imprimieron algo distinto a la CGT, que fue Rucci y Duvalí. Lo importante de la CGT es su institucionalidad. Todo el mundo nos putea, pero todo el mundo nos pregunta, ¿qué hace la CGT? ¿Qué hace la CGT? Che, ¿cómo es la cosa? ¿No es que somos todos gordos, feos, sucios y que en realidad somos todos unos burócratas? ¿Por qué nos están preguntando tanto? Si nos están preguntando tanto, quiere decir que tenemos poder. Si nos preguntan y se enojan y nos putean, es porque tenemos poder. Si no, no existís. Si no, no te preguntan. Entonces, eso es interesante incluso para validar la importancia en esta nueva etapa de la institucionalidad de la CGT en este proceso.